Que el Señor les bendiga, les saludo en el amor de Cristo. Seguimos adelante con este estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Vamos a seguir con el capítulo 9. Habíamos quedado en el versículo 9 de este capítulo 9. Vamos a seguir avanzando con el capítulo 10. Vamos a leer desde el capítulo 10 hasta el capítulo 16. Amén. Dice así la palabra del Señor. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque ya aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Amén? En Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan su nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí sí, hasta el 16, ¿cierto? Entonces, tenemos ya, no nos olvidemos, ¿cierto?, que estábamos viendo la conversión de Saulo, ¿cierto? Ya vimos cuando Pablo, ¿cierto?, queda ciego ante la presencia del Señor. Y aquí ya en estos versículos que acabamos de leer, del 10 al 16, ya aparece la figura de Ananías, ¿cierto? Que no es el mismo Ananías del capítulo 5, ¿cierto? De Ananías y Zafira, sino que es otro Ananías, ¿cierto? Eh, Dice el versículo 10 de lo que acabamos de leer, ¿cierto? Habla, ¿cierto?, de un discípulo de Damasco llamado Ananías, ¿cierto? Eh, bueno, en este libro de los Hechos, la palabra discípulo se utiliza sin excepción, eh, y se refiere a los seguidores de Cristo. ¿Ya? A todos los seguidores se llamaba discípulos. ¿Ya? Eh, y dice, ¿cierto?, el cual el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió: Heme aquí, Señor. ¿Ya? Eh, Ahora, cuando Ananías le responde: Heme aquí, Señor, obviamente eso nos da cuenta, ¿cierto?, de que hay una relación íntima entre Ananías y el Señor, ¿cierto? O ya, seguramente ya Dios le había hablado antes, ya hay una relación íntima que es la que deberíamos tener cada uno de nosotros. eh, y le dice, ¿cierto?, Heme aquí, Señor. Eh, Ahora, dice el 11: y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, ¿cierto? Eh, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, ¿cierto? Eh, Obviamente ese nombre, Saulo de Tarso, para cualquier persona, principalmente cristiano o seguidores de Cristo que escucharan ese nombre, era tremendo, ¿cierto? Era un sinónimo de persecución, de muerte. Y después le dice: ¿por qué aquí él ora, ¿cierto? Por supuesto que Pablo, después del encuentro que había tenido con Jesucristo, tenía mucho por qué orar. Dice después el 12: y ha visto en visión un varón llamado Ananías, eh, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista, ¿cierto? Después dice el 13: entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, ¿cierto? Eh, eh, que ignorantes a veces son nuestros temores, ¿cierto? Son muy vacíos. Muchas veces, y le pasó el mismo a Ananías, porque el mismo Señor lo estaba mandando a hacer algo, y él le dice que había escuchado cosas tremendas de Pablo. Y muchas veces nos pasa a nosotros que tenemos temores vacíos, ¿cierto? Sabemos que Dios nos está hablando, nos está mandando a hacer algo, y aún así lo cuestionamos porque tenemos temores en la carne, ¿cierto? En nuestra carnalidad. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos de Jerusalén? Le dice Ananías al Señor, ¿cierto? Eh, Sin prejuicio de que el Señor, obviamente, ya había cambiado la vida de Pablo para siempre. Ya no iba a ser el mismo perseguidor que había sido hasta ese momento, ¿cierto? Y dice después el 14: y aún aquí tiene facultad de los principales sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre, ¿cierto? Refiriéndose al nombre del Señor. Es decir, obviamente las malas intenciones que había tenido Saulo de Tarso eran un antecedente
que tenía Ananías respecto a Pablo, ¿cierto? No conocía la versión nueva de Pablo, sino que conocía la versión antigua, que era un perseguidor, que tenía autoridad de parte de los religiosos para perseguir y matar a los cristianos, ¿cierto? Pero obviamente esto iba a cambiar completamente, o mejor dicho, ya había cambiado ya. Y aquí se decía, y le dijo el Señor, ve, ¿cierto? Ahí nos están hablando de una urgencia que había de parte del Señor para que Pablo empezara, ¿cierto?, ya a cumplir su ministerio. Porque el instrumento cogido me es este, ¿cierto? Es decir, Dios le está hablando de una selección divina que se había hecho de Pablo, ¿cierto?, para que él empezara a traer, ¿cierto?, a los gentiles a la planta de Cristo, ¿cierto? Para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, ¿cierto? Y después dice, porque yo le mostraré cuánto le sea necesario que padezca por mi nombre, ¿verdad? Algo totalmente distinto al Evangelio, bueno, ¿cierto? En este tiempo nadie quiere sufrir por la causa de Cristo, nadie quiere sufrir. Se pone a llover el domingo y yo no queremos ir a la iglesia. O, o estamos mal económicamente, ¿cierto? Estamos medio enfermos, no queremos participar en el circuito cristiano. Resulta que el Señor le decía, ¿cierto, Pablo? Mejor dicho, a Ananías, porque yo le mostraré cuánto le sea necesario que padezca por mi nombre, ¿cierto? Así que es tremendo. En este tiempo ya nadie quiere padecer por la causa de Cristo. Son muy pocos los que quieren sufrir por llevar el Evangelio de salvación, ¿cierto? Tenemos entonces después, vamos a seguir avanzando. Estamos en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Ya leímos del 10 al 16 y vamos a seguir avanzando del 17. Vamos a leer el 17 y el 18 del capítulo 9 del libro de los Hechos. El 17 y el 18. Dice el 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saúl, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y entonces le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Cierto? Eh, Obviamente cuando el versículo 17 dice que Ananías entonces fue y entró en esa casa donde estaba Pablo, que ya había tenido el encuentro con el Señor, él estaba haciendo un mandato de parte de Dios, ¿cierto? Y poniéndole las manos encima, ¿cierto? Las manos sobre Pablo, le dijo hermano Saulo, ¿cierto? Eh, y le dice hermano porque ya Pablo era salvo. Él ya había tenido un encuentro con el Señor, ya le había dicho, heme aquí, Señor, por lo tanto, en ese momento ya él ya había obtenido la salvación. Por eso que Ananías, cuando se refiere a Pablo, le dice, hermano Pablo, he venido, ¿cierto? Eh, a ponerte las manos encima, ¿cierto? El Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Y esto revela, ¿cierto?, que muy claramente que la persona no recibe el Espíritu Santo al momento de la conversión, ¿ya? Como muchos lo enseñan, ¿cierto? Un tremendo error teológico. Algunos dicen que la persona, en el momento que acepta al Señor como su personal Salvador, ¿cierto? Y recita la frase, ¿cierto? De Romanos 19, ¿cierto? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y le presentamos plan de salvación, y la persona acepta a Cristo en su corazón y siente una emoción, ¿cierto? Algunos teólogos equivocadamente dicen que ahí la persona recibe el bautismo de parte del Espíritu Santo. Y no es así, ¿cierto? Eso viene después. Hay ocasiones muy contadas en las cuales podría ocurrir, pero la regla general es que no, ¿cierto? La persona acepta al Señor, lo confiesa con su boca, lo siente en su corazón, pero después viene, ¿cierto?, el bautismo de parte del Espíritu Santo. Y aquí nos queda claro, ¿cierto? Porque dice que Ananías le dice a Pablo que ya había aceptado a Cristo como un Señor en el camino de Damasco cuando queda ciego, después le dice que venía, ¿cierto?, a ponerle la mano encima para que éste fuese lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, son dos momentos distintos, el momento de aceptar a Cristo como nuestro Señor y el momento de ser bautizado con el Espíritu Santo. Y hay muchos cristianos que viven y mueren en la iglesia y se mueren y se van de este mundo habiendo aceptado a Cristo, pero que nunca fueron bautizados por el Espíritu Santo. Esto está en Hechos 2:4, en Hechos 8:14 al 17 y en Hechos 19 del 1 al 7. ¿Ya? Ahí está más detallado lo que yo estoy diciendo. Y el 18 decía que luego le habían caído de los ojos como escamas, ¿cierto?
Eh, bueno, obviamente en ese momento, ¿cierto? Pablo, eh, de parte del Señor, ¿cierto? Cuando Daniel le pone la mano encima, recibe, ¿cierto? El bautismo del Espíritu Santo y el lleno del Espíritu Santo en ese momento. Seguimos adelante, vamos a leer ahora del 19 hasta el 22, ¿cierto? Para ir avanzando de idea tras idea. Del 19 hasta el 22 vamos a leer. Hasta el 22. Dice, el 19, y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que era el Cristo, ¿cierto? Eh, Decía, ¿cierto? El 19 que acabamos de leer, ¿cierto? Que habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. Esto se refiere a que, obviamente, comió algo, ¿cierto? Se alimentó, no olvidemos que tuvo varios días, ¿cierto? Sin poder ver, sin comer, sin tomar desayuno, sin tomar agua, ¿cierto? Estuvo ayunando 3 días. Entonces dice que después recobró fuerzas, ¿cierto? Seguramente comió, tomó algo, eh, y con eso terminaba el ayuno de 3 días que había hecho. Y estuvo, ¿cierto? Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, ¿cierto? Eh, lo más probable, es muy difícil que Pablo haya llegado solo a presentarse ante los discípulos, ¿cierto? Lo más probable es que Ananías, ¿cierto? Él contó el testimonio, ¿cierto? De haber recibido el mensaje de parte de Dios, de imponerle las manos, de bautizar a Pablo con el Espíritu Santo, y seguramente él después va con los discípulos y se los presenta a Pablo para que se enteren la confianza de acercarse a él, porque no nos olvidemos que Pablo había perseguido a muchos discípulos y había matado a muchos cristianos, por lo tanto había un temor todavía, ¿cierto? Un resquemor de que Pablo se acercara. No obstante, ya estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Muchos pensaban que Pablo venía a detenerlo, ¿cierto? Eh, Después decía el 20, y luego, ¿cierto? En las sinagogas predicaba a Cristo, ¿cierto? Eh, Eran las mismas sinagogas en las cuales Pablo había sido autorizado, ¿cierto? Por las autoridades religiosas para detener a los cristianos, pero ahora en ese mismo lugar Pablo estaba predicando a Cristo, ¿cierto? Eh, Diciendo, dice, ¿cierto? Que este era el Hijo de Dios, ¿cierto? Eh, Esta es la primera parte en este libro de los Hechos, donde se refiere, ¿cierto? A Jesucristo, eh, por este título, ¿cierto? Como Jesús propiamente tal. Y el 21 decía que todos los que oían estaban atónitos, ¿cierto? Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban su nombre, ¿cierto? Eh, es decir, de alguna manera las personas que estaban en la sinagoga lo estaban esperando, pero seguramente con las noticias de que había capturado y que había matado a muchos cristianos, pero resulta que lo ven llegar completamente transformado y predicando a Cristo. Entonces, por supuesto, que quedaron atónitos, ¿cierto? Y después decía el 22, pero Saulo mucho más se fortalecía, ¿cierto? Eh, Se refiere principalmente a que él se fortalecía porque tenía un mayor conocimiento y más que un conocimiento, un mayor entendimiento de la palabra de Dios, porque nosotros podemos tener el conocimiento, la Biblia usted la compra por cualquier lado. Hace poquito con mi esposa compramos una Biblia para regalársela a alguien por ahí, hasta por 2 lucas tengo otra Biblia, ¿cierto? Cualquiera tiene acceso a la palabra ahora, o se mete a internet y tiene la palabra en la palma de su mano. Pero una cosa es leer la palabra y la otra es entenderla. Entonces, aquí dice que Saulo mucho más se fortalecía. ¿Por qué? Porque ya estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, esa llenura del Espíritu Santo le daba discernimiento para comprender las Escrituras. Y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando, este es el Cristo, ¿cierto? Eh, Pablo ya en ese tiempo estaba expresando con esa llenura del Espíritu Santo que Jesús era el Mesías, ¿cierto? Y ahí se empieza a generar la controversia porque se empiezan a levantar todos aquellos judíos que hasta el día de hoy no reconocen al Señor, ¿cierto? A Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Sigamos adelante con el 23. Vamos a leer del 23. Le vamos a leer del 23 al 25 solamente.
El 23 dice, eh, la Reina Valera tiene un título, dice, Saulo escapa de los judíos. Dice el 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta, ¿cierto? Eh, qué tremendo. Ahora, el perseguidor de los cristianos estaba siendo perseguido. Imagínense qué tremendo. Los mismos líderes judíos que le habían dado carta de autorización para matar y para perseguir a los judíos, ahora lo estaban buscando para matarle, ¿cierto? Porque Saulo, que ahora era Pablo, que ahora era lleno del Espíritu Santo, estaba predicando a Cristo, ¿cierto? Y no se sorprenda porque en muchas partes del mundo ya están matando a los cristianos por predicar la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que tengamos valor para que a pesar de las circunstancias nosotros sigamos predicando del Señor. Y decía el 24, pero las enseñanzas de ellos fueron entendidas de Saulo, ¿cierto? O sea, Saulo se enteró, ¿cierto?, que estaba siendo perseguido por estos líderes religiosos, eh, y dice la palabra, ¿cierto?, que ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle, ¿cierto? Eh, entonces decía, los discípulos tomándole de noche lo bajaron por el muro en una canasta, ¿cierto? Los seguidores de Cristo, aquellos que ya habían entendido que Pablo era un instrumento poderoso en las manos del Señor, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo, para los que se están incorporando recién, estamos leyendo el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a avanzar ahora desde el 26 al 31. Del 26 al 31. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Ven? Hay un micrófono por ahí prendido. Ay, qué silencio. Entonces, el 26 dice, ¿cierto? Cuando vino a Jerusalén, estaba hablando de Pablo, ¿cierto? Eh, esta es la primera visita que hace Pablo después de su conversión, ¿cierto? Ya como cristiano, como hijo de Dios. Intentaba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían temor de él, no creyendo que era discípulo, ¿cierto? Todavía pensaban que era una estratagema, que era una artimaña de Pablo para atraparlo y para darle muerte. Y el 27 aquí aparece la figura de Bernabé, ¿cierto? Dice que Bernabé tomándole, eh, lo trajo a los apóstoles, ¿cierto? Eh, bueno, cuando habla de los apóstoles en realidad se refiere, ¿cierto? A Pedro eh, y a Santiago, ¿cierto? Que era el hermano menor del Señor. Y les contó cómo él, es decir, cómo Pablo había visto al Señor en el camino, ¿cierto? La visión que había tenido Pablo en el camino a Damasco. Y que el Señor, ¿cierto? Jesucristo, le había hablado, y como en Damasco había hablado con de nuevo en el nombre de Jesús, ¿cierto? Después dice el 28 del que acabamos de leer, dice, y él, se refiere a Pablo, entraba y salía con ellos, ¿cierto? Con los apóstoles en Jerusalén, ¿ya? Eh, lo más probable es que todo ese tiempo lo haya pasado con Simón Pedro, ¿cierto? Aproximadamente unos 15 días, de acuerdo a los cálculos que hacen los teólogos, porque lo contraponen esta porción de la palabra con Gálatas 1:18, ¿cierto? 1:18. Ahí se relata esta parte, entonces hacen los cálculos, serían 15 días que pasó con Simón Pedro. Después dice el 29, y hablaba con denuedo en el nombre del Señor, ¿cierto? Eh, y disputaba con los griegos, ¿cierto? Eh, pero ellos intentaban matarle. Lo mismo que pasó con Esteban, ¿cierto? De parte de Pablo también, y lo mismo que pasaba con todos los cristianos que trataban de predicar la palabra del Señor. El 30 dice,
lo cual, ¿cierto? Como los hermanos se entendieron, lo acompañaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso, ¿cierto? Eh, y después dice el 31, la iglesia entonces tenía paz en toda Judea, Galilea y Samaria. En ese tiempo, eh, la atención de los judíos, ¿cierto? Hacia los creyentes, se empezó a desviar hacia otras cosas, ¿ya? Por lo tanto, hubo una especie de descanso, un break, por decirlo de alguna manera, de la iglesia en cuanto a las persecuciones, por lo menos por un rato. Estaban todos muy sorprendidos con lo que había pasado con Pablo, que había sido un líder, ¿cierto?, perseguidor de los cristianos. Entonces, eso como que desvió un poco la atención en cuanto a las persecuciones, por un instante solamente, ¿cierto? Y eso permitió, ¿cierto?, que la iglesia pudiera ser un poco más edificada, ¿cierto? Que pudieran consolidarse, que pudieran reunirse un poco más tranquilos y poder fortalecerse, ¿ya? De alguna manera el Señor estaba permitiendo esto para que su iglesia se fuera edificando, ¿cierto? Le dio un respiro a la iglesia para que se organizaran bien. Y decía después esto, andando en el temor del Señor y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas, ¿cierto? Y en ese tiempo seguramente muchas personas más, ya perdimos la cuenta cuántas van, muchas personas más fueron salvas, ¿cierto? Porque la iglesia tomó ese respiro, se organizó, eh, y obviamente muchas personas más llegaron a las plantas de Cristo. Vamos a seguir leyendo del 32 al 35. Aquí tenemos otra idea de fuerza también. Del 32 al 35, aquí nos está hablando, ¿cierto?, del ministerio de Pedro, ¿cierto? Empezamos a hablar un poco del ministerio de Pedro. 32 al 35. Dice el 32, eh, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor, ¿cierto? Aquí la Reina Valera le puso ese título, ¿cierto?, cuando se hizo la traducción y dice precisamente curación de Eneas, ¿cierto?, en el capítulo 32. Y efectivamente del 32 al 35 nos habla acerca de ese ministerio que inicia Pedro, ¿cierto? Dice el 32 que Pedro recorría toda la región, eh, y que había venido a los santos que habitaban en Lida, ¿cierto? Eh, Esa ciudad de Lida se encuentra aproximadamente a 48 kilómetros al occidente de Jerusalén, ¿ya? Para que ustedes hagan una idea más o menos. Y dice 33 que halló a uno que se llamaba Eneas, que hace 8 años que estaba en cama porque era paralítico, ¿cierto? Me imagino la impotencia de esa persona, ¿cierto? Una persona 8 años en cama, ¿cierto? Debe ser tremendo. Uno cuando está resfriado le piden que haga un poco de reposo en la casa, en cama, y uno ya se pone como un león encerrado, ¿cierto? Imagínense la impotencia de esa persona de llevar 8 años paralítico. Y el 34 dice, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, ¿cierto? Obviamente que, no obstante que Pedro, ¿cierto?, era casi la mano derecha del Señor, él le da todo el crédito y toda la gloria a Jesucristo, ¿cierto? Porque le dice, Jesucristo te sana, ¿cierto? De todos los milagros que pudieron haber ocurrido a través de él, siempre le daba la gloria al Señor Jesucristo. Levántate y haz tu cama, le dice, ¿cierto? No es que lo haya mandado, ni que Pedro haya sido un mandón, oye, hace tu cama, está desordenada, no, era, ¿cierto?, una señal de sanidad, ¿cierto? El hecho de que un paralítico se pare, ¿cierto?, y haga su cama, es una señal concreta de que el tipo se había sanado. Por eso le dice, levántate y haz tu cama, ¿cierto? Eh, y al instante se levantó, ¿cierto? Y dice 35, y lo vieron todos los habitantes en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor, ¿cierto? Eh, Seguramente ese número de personas que se convirtieron fue incalculable, ¿cierto? No quiere decir que hayan sido todas las personas que lo vieron, ¿cierto? Porque si usted hace la traducción al griego, todos no significa todas las personas, sino que se refiere en especial en este versículo a algunas personas que estaban en ese lugar y que tuvieron la convicción de sus pecados y vieron, ¿cierto?, ese milagro y aceptaron al Señor como su Salvador. Eh, Vamos a ver si alcanzamos, mientras esto no nos avise que se va a terminar, vamos a avanzar un poco más, el 36, versículo 36, eh, hasta el 31. Del 36, perdón, del 36, eh, hasta el 43. Dice el 36 al 43.
Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limonas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada le pusieron en una sala, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantóse entonces eh, Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacaron a todos. Pedro se puso de rodillas y lloró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda la Jope, y muchos creyeron que el Señor, muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Aquí estamos viendo un milagro de resurrección, imagínense, de parte de Pedro, ¿cierto? En el versículo 36, ¿cierto? Dice que había una discípula en Jope que se llamaba Tabita, ¿cierto? Que traducido quiere decir Dorcas, en realidad tiene las dos traducciones, y que estaba llena, ¿cierto?, de buenas obras, ¿cierto?, y de limosnas hacia los pobres, ¿cierto? O sea, era una mujer con excelente reputación y con gran amor a Dios, ¿cierto? No porque hiciera obras, sino que como consecuencia de tener el amor de Cristo en su corazón, ella hacía las obras, ¿cierto? El 37 decía, ¿cierto?, que aconteció en aquellos días que enfermando se murió, ¿cierto? Murió. Eh, Fue una muerte inesperada seguramente, a la cual después de lavada pusieron en una sala, ¿cierto? Es decir, la presentaron para velarla. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, es decir, los seguidores de Cristo, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres rogándole no tardes en venir hasta nosotros, ¿cierto? Parece que esperaban un milagro de parte de Pedro, ¿cierto? Eh, Después dice el 39, pero Pedro entonces levantándose fue con ellos, ¿cierto? Y al llegar, lo llevaron a la sala, donde lo rodeaban las viudas, ¿cierto? Llorando y mostrando su túnica y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella, ¿cierto? Eh, Al parecer esto nos da a entender que Dorcas también estaba viuda, ¿cierto? Antes de fallecer. Y el 40 dice que entonces echaron todos afuera, Pedro se puso de rodillas, oró y vuelto al cuerpo dijo: Tabita, levántate, ¿cierto? Es lo mismo que le dijo Jesucristo a la hija de Jairo, ¿se acuerda usted? En Marcos 5:41, ¿cierto? Que le dice a la hija, ¿cierto?, de Jairo que se levante, ¿cierto?, cuando haya fallecido. Y ella abrió los ojos, dice, y viendo a Pedro se incorporó, ¿cierto? Eh, Esto es importante, ¿ah? Porque es un hito dentro de la iglesia, porque es la primera persona que resucita de la muerte, ¿cierto?, en la iglesia primitiva, ¿ya? Importante tenerlo en cuenta. Y él le dio la mano y la levantó, ¿cierto? Entonces, llamando a los santos y a la viuda, la presentó viva, ¿cierto? Eh, y el 42 dice: esto fue notorio por todo Jope, ¿cierto? Imagínense el milagro que tenía, un milagro de resurrección, ¿cierto? Tremendo. Y creyeron muchos en el Señor. ¿Cómo no creer después de saber acerca de un milagro como este, ¿cierto? Y el 43 finalmente dice: aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtido, ¿cierto? Se quedó muchos días, yo creo que se refiere a varios meses en realidad, ¿cierto? Eh, Así que imagínense el tremendo milagro que Dios hizo a través de Pedro, ¿cierto? Obviamente esto movió a muchas personas también a convertirse, ¿cierto? A aceptar a Cristo como su Señor. Bien, vamos a quedar hasta acá. Vamos a quedar con esto estamos terminando el capítulo 9, ¿cierto? De los Hechos de los Apóstoles. Y la próxima semana, con la ayuda del Señor, comenzaremos el capítulo 10, ¿ya? El capítulo 10, ¿cierto? Que nos habla sobre Pedro y Cornelio. Amén. Con eso damos término y voy a pedirle a mi hermana Gladys si puede abrir su audio y que nos despida con una oración. ¿Te acuerdas cómo abrir el audio? Ahí, ahí sí. Amén. Bendito Padre Celestial, vamos, Señor, a tu presencia para darte las gracias, Señor,
por este lindo episodio de nuestra Biblia que hemos estado aprendiendo durante todo este tiempo, Señor. Es hermoso poder saber más de ti, Señor, y en todos los milagros y en todas las cosas que se hicieron en tu tiempo, Señor, cuando tú estuviste acá también. Padre bendito, yo te doy gracias porque a uno le es más fácil después leer la Biblia y poder entenderla mejor. Padre Celestial, yo te pido una bendición grande para mi hijo, que es el que nos hace las clases, y también para todas las personas que se conectan durante este pequeño ratito para poder aprender también de tu palabra. Bendícelos tú, Señor, bendice a su familia, a sus hijos, Señor, y a todos los que en ti confían, Señor. Yo te doy muchas gracias por todo, Señor bendito, y todo esto lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Las Amén. victorias son para ti, Señor. Amén. Bien, con esto damos término al estudio bíblico.